Dime, ¿tú en algún momento has sentido vergüenza? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Antonio Vélez y en esta ocasión te hablaré sobre de este tema. Pero para empezar tenemos que saber qué es la vergüenza. La vergüenza es ese mecanismo de defensa que nos pone en alerta cuando nos sentimos vulnerables. Esta vulnerabilidad puede ser sentida ya sea por nosotros o por las demás personas. Principalmente se ve en cuestión en el de que nos juzgan, nos critican, nos señalan, nos etiquetan, se burlan de nosotros. Entonces, esta parte es lo que nos va a generar esa vergüenza y como tal es este sentido de alerta para tener una autoprotección. Esto va a ser provocado ya sea por nosotros mismos, por nuestra voz interna que nos empieza como a cuestionar o nos empieza a recalcar como ciertos actos que pasaron o el hecho en el de que te comportaste mal o te recalca tus equivocaciones y también se van a ver vistos por los demás, por la familia, por la pareja, por las amistades, el medio ambiente. Entonces, todo esto es lo que nos va a provocar la vergüenza. Mas, sin embargo, tenemos que saber identificar como estos elementos que provocan la misma vergüenza. Entonces, como tal, el primer elemento que nos puede provocar la vergüenza es esta parte de la descalificación o el hecho de juzgarnos o criticarnos, ya sea nosotros mismos o los demás, por la parte de la idealización del cómo tienes que ser, cómo te tienes que comportar, qué es lo que tienes que lograr, de qué manera te tienes que ver. Entonces, cuando nosotros tenemos esa idealización demasiado elevada a partir de las expectativas de mi medio ambiente y de las personas con las que yo me rodeo e interactúo, y eso no se acopla a lo que yo realmente soy, va a generar muchas situaciones en las cuales nosotros vamos a sentir esa vergüenza. Otro de los elementos es esta parte de los mismos errores que nosotros cometemos, tanto en nuestros actos, en nuestra forma de ser, en la forma en la cual nosotros nos queremos ver. Entonces, toda esta situación en la cual nosotros nos equivocamos y se ve recalcada por nosotros o por los demás, va a generar una vergüenza. Ahora bien, también podemos sentir vergüenza por las demás personas. No sé si les ha pasado que de repente puedan sentir vergüenza por cómo se comporta su pareja, cómo actúan, cómo piensan, cómo generan como ciertas circunstancias, su propia familia, sus amistades, el hecho en el de es que aquí tienes que comportar de esa manera, en el de no tienes que hablar de esa manera, el sentir vergüenza por los demás va remarcada por la idealización del yo cómo tengo que comportarme y eso genera conflictos con nosotros y con esas personas que nos están provocando esa vergüenza. Pues es que muchas veces, tanto en la adolescencia, en la adultez, podemos sentir vergüenza por cómo se comportan personas por las cuales nosotros tenemos un sentimiento o una emoción. Que esa es otra parte, cuando choca esa situación entre lo que yo siento por esa persona, pero en el hecho en el de lo que yo quiero, de cómo quiero que se comporte esa persona, o cómo tiene que ser, o vestirse, o simplemente generar como ciertos pensamientos. Otra de los elementos es esta parte de la equivocación propia, en el de qué tanto esas mismas equivocaciones se ven recargadas por mí o por los demás en el hecho en el de que a lo mejor te están recordando a cada rato en el de ¿te acuerdas cuando tú te equivocaste en eso? ¿O te acuerdas cuando tú te caíste y fue muy chistoso? ¿O te acuerdas cuando te cachamos bailando de una manera muy chistosa a pesar de que a ti te hubiera gustado estar bailando y que te dio esa vergüenza por el simple hecho de que los demás te vieron y te descalificaron esa parte y que tú dejas de hacer todos esos elementos a pesar de que a ti te gusten? Estos son los elementos de los cuales tú tienes que tener esa percepción de que muy probablemente te estén provocando tu propia vergüenza y que como tal te están limitando entre lo que tú quieres ser ante las circunstancias de lo que los demás esperan que tú tienes que ser. Ahora bien, no solamente nos vamos a quedar hasta aquí, también te voy a dar unos elementos que te van a ayudar a trabajar con esa vergüenza. El primer elemento está en el de que tú mismo tienes que confrontar esa idealización del cómo tienes que ser, cómo te tienes que comportar y tener esa conexión contigo mismo a partir de tu personalidad, tu forma de ser. Tú tienes que ser tú mismo a partir de que no te hagas daño ni a ti ni a los demás.
No busques pertenecer, no busques tener esta gratificación del reconocimiento de los demás, cuando la gratificación y el autoconocimiento tiene que estar en ti mismo. Otro de los elementos es confronta esa voz interna que está dentro de tu cabeza, esa voz interna que descalifica, que te juzga, que te critica, que te recalca, que te recuerda, llévala al confrontamiento, ya que en ese confrontamiento te va a ayudar a tener una alternativa en el de yo realmente cómo quiero ser, yo realmente de qué manera quiero cambiar este tipo de circunstancias sobre mi persona, no para que los demás lo vean bien. Y por último está esta parte en el de atrévete a equivocarte. La equivocación nos genera enseñanzas y las enseñanzas nos generan un aprendizaje. Aprende de tus equivocaciones, de tus errores, que no sean un lastre que te puedan generar vergüenza, sino simplemente velos como un área de oportunidad para aprender de ello y no volverte a equivocar de la misma manera, y que como tal te pueda catapultar a ser una mejor persona y a tener un crecimiento personal. Ahora bien, tú ya sabes más acerca de la vergüenza. Si tú quieres trabajar esta parte de la vergüenza de manera personal, nos puedes mandar un mensaje que nosotros podremos ayudarte.